Teoría científica de Frederick Taylor. Nació el 20 de marzo en 1856 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, y murió el 21 de marzo de 1915 a los 59 años de edad. Taylor fue un ingeniero mecánico y economista estadounidense. Abandona sus estudios universitarios de Derecho por un problema desde su adolescencia donde va perdiendo la vista. Y en 1875 se dedicó a trabajar como obrero en una empresa industrial. Sus biógrafos lo califican como una persona de actitud inflexible frente a las reglas del juego. Primer periodo de Taylor, experiencias y estudios a partir del trabajo del obrero, y más tarde generalizó sus conclusiones para la administración. En 1903 se preocupa por las técnicas de racionalización del trabajo del obrero, y a través del estudio de tiempos y movimientos, Taylor expresa salarios altos y bajos costos unitarios de producción, aplicar métodos científicos con el fin de formular principios y establecer procesos estandarizados. Los empleados deben ser dispuestos científicamente en servicios o puestos de trabajo donde los materiales y las condiciones laborales sean seleccionados con criterios científicos para que así las normas sean cumplidas. Los empleados deben ser entrenados científicamente para perfeccionar sus aptitudes. Debe cultivarse una atmósfera cordial de cooperación entre la gerencia y los trabajadores. Segundo periodo de Taylor, 1911. Principios de la administración científica. La racionalización del trabajo productivo debería estar acompañada por una estructura general de la empresa que sea coherente a la aplicación de sus principios. Teoría. Antes de las propuestas de Taylor, los obreros eran responsables de planear y ejecutar sus labores. A ellos se les encomendaba la producción y se les daba la libertad de realizar sus tareas de la forma que ellos creían que era la correcta. Existe una diferencia muy particular entre la teoría de Taylor y Henry Fayol. Es el uso del tiempo y a que Fayol se enfoca más en la estructura general de la organización, mientras que Taylor se enfoca más en el método de herramientas de trabajo para una mejor eficacia. Principios. Principio de planeamiento. Sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica. Sustituir la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método. Este estudio dará lugar en muchas empresas y a la creación de una oficina o servicio de métodos de trabajo. Así se definirán los procesos operativos más económicos y establecer a la cantidad de trabajo que debe realizar un obrero colocado en condiciones óptimas. Principio de la preparación-planeación. Seleccionar a los trabajadores de acuerdo a sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos. Cualquier trabajador puede resultar excelente para por lo menos un puesto de trabajo y así producir más y mejor, de acuerdo con el método planeado. Principio de control. Controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas. Así también dar las herramientas a los trabajadores. Principio de la ejecución. Primero se debe mejorar el área de trabajo, posteriormente distribuir distintamente las atribuciones y responsabilidades para que el trabajo sea disciplinado. Estudiar y analizar el trabajo realizado por el obrero, es decir, cómo lo hace, optimizar el sueldo por destajo. Así se definirán los procesos operativos más económicos y establecer a la cantidad de trabajo que debe realizar un obrero colocado en condiciones óptimas. Si el obrero obtiene esa cantidad, deberá percibir un salario muy alto, entre el 30% y 100% más que el salario promedio del mercado. Otros principios implícitos de la administración científica según Taylor. Estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus movimientos elementales y cronometrarlo, para después de un análisis cuidadoso, eliminar o reducir los movimientos inútiles y perfeccionar y racionalizar los movimientos útiles. Estudiar cada trabajo antes de fijar el modo como debería ser ejecutado. Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con las tareas que les han atribuido. Dar a los trabajadores instrucciones técnicas sobre
modo de trabajar. Separar las funciones de planeación de la ejecución, dándoles atribuciones precisas y delimitadas. Especializar y entrenar a los trabajadores tanto en la planeación y control del trabajo como en su ejecución. Preparar la producción, planearlo y establecer premios e incentivos para que cuando fueron alcanzados los estándares establecidos, así también como otros premios e incentivos mayores para cuando los patrones fueron superados. Estandarizar los utensilios, materiales, maquinaria, equipo, métodos y procesos de trabajo a ser utilizados. Dividir proporcionalmente entre la empresa, los accionistas, los trabajadores y los consumidores las ventajas que resultan el aumento de la producción proporcionado por la racionalización. Controlar la ejecución del trabajo para mantener los niveles deseados, perfeccionarlo, corregirlo y premiarlo. Clasificar de forma práctica y simple los equipos, procesos y materiales a ser empleados o producidos de forma que sea fácil su manejo y uso. La línea moderna arroja productos a mucha mayor velocidad de la que Taylor podría haber imaginado jamás. Este milagro de producción es uno de los legados de la administración científica. Además, sus técnicas para la eficiencia han sido aplicadas a muchas organizaciones que no son industriales, desde los servicios del ramo de la comida rápida hasta la capacitación de cirujanos. Un sistema de bonificaciones que consistía en fijarles a los trabajadores una serie de actividades bien definidas y mejor remuneradas. La psicología en el trabajo. Dio gran importancia a la aplicación de la psicología en las relaciones con los empleados. Adiestramiento del empleado. Consideró que el adiestramiento del empleado era fundamentalmente para la buena marcha de la empresa. Limitaciones. Si bien los métodos de Taylor produjeron un notable aumento de la productividad y mejores sueldos en una serie de casos, los trabajadores y los sindicatos empezaron a oponerse a este enfoque, por temor al hecho de que trabajar más y mayor velocidad agotaría en el trabajo disponible y conduciría a los recortes de personal. Es más, el sistema de Taylor significa claramente que los tiempos eran esenciales. Sus criterios se oponían a las condiciones aceleradas, que ejercían una presión desmedida en los empleados para que trabajaran cada vez a mayor velocidad. La importancia concedida a la productividad y por extensión a la rentabilidad hizo que algunos gerentes explotaran a los trabajadores y clientes. En consecuencia, aumenta la cantidad de trabajadores que se sindicalizaron y que, con ellos, reforzaran el patrón de suspicacia y desconfianza que ensombreció las relaciones obrero-patronales durante muchos años. En la búsqueda de la eficiencia, la administración científica, a través de la división de toda operación en sus elementos constitutivos, estas formas de organización de tareas no solo privan a los trabajadores de satisfacción en el trabajo, sino lo que es peor, violan la dignidad humana que necesita interacción con otros seres. Consideró al elemento humano como simple máquina. La administración científica se refiere al hombre como un empleado ignorado que el trabajador en un ser humano y social, también criticada por el hecho de pretender elaborar una ciencia sin presentar comprobaciones científicas de sus proposiciones y principios. Para muchos autores, la administración científica es incompleta, parcial e incavada, por restringirse de aspectos formales de la organización informal y principalmente los aspectos humanos de la organización.